Cordial saludo. En este video vamos a desarrollar la unidad 2 y 3 de la fase 5, presentación del diseño. Participantes: Cristian Rincón, Diego Carranza, Raúl Carrero, Yolima Orejuela y Luis Picón, del grupo 21-2019-24. Tutor: el ingeniero Diego Alejandro Larcón, de Estática y Resistencia de Materiales. Para este diseño de la cercha se nos dio a diseñar una cercha tipo Howe. Comenzamos calculando las longitudes de todos los elementos. En este caso se requiere diseñar una estructura tipo techo o tipo cubierta de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Dice que las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Esto nos va a ayudar ya con lo que tenemos a poder determinar cuántas cerchas necesitamos. ¿Qué hacemos? Tomamos el fondo, que son los 18, los dividimos en 3 metros. Esto nos da un 6 más 1, tendremos un total de 7 cerchas. Siempre vamos a hacer los cálculos sobre la cercha que tenemos en la mitad. Hacemos los cálculos también de las cargas externas, y estos mismos cálculos nos van a servir, son iguales para las cerchas de los extremos. Por otro lado, tenemos la longitud de la cuerda inferior, que es igual al frente, de nuestra estructura, 6 metros. La cuerda superior, también se tiene en cuenta la distancia del frente, o sea, los 6 metros, pero lo vamos a dividir sobre el coseno de 30 que tenemos en este ángulo, y nos dio 6,92 metros. El área de influencia, que siempre va a ser el área que tenemos en la cercha entre este costado, metro y medio acá y metro y medio a cada lado de la cercha, y esta área que tenemos aquí es nuestra área de influencia. ¿Cómo hallamos el área de influencia? Tomamos los 3 metros, ¿sí? Y los multiplicamos por la cuerda superior. Esto nos da una área de influencia de 20,78 metros cuadrados. ¿Para qué nos sirve esa área de influencia? Es el área de peso, incluyendo las tejas, las correas de las celosías y demás que van a soportar esa cercha. También nos dan otros datos, que eso se construirá con perfil en acero estructural A36, ángulos de piernas iguales, L64 por 64 por 4,8, como los que tenemos en esta imagen. Perfil en ángulos enfrentados. Bueno, ahora vamos a calcular las cargas externas. Para esto vamos a determinar la longitud de los elementos, que nos ayudan a definir también el peso de la estructura. Como vimos anteriormente, nuestra cuerda inferior mide 6 metros, la cual va desde el punto A hasta el punto G, la que tenemos acá abajo, 6 metros. Y tenemos nuestra cuerda superior, que ya hicimos el cálculo antes, donde nos dio una distancia de 6,92, que va desde el punto A hasta el punto G, pasando por los puntos B, C, D, E y F. Aquí en la parte de abajo, en la cuerda inferior, es muy fácil podernos dar cuenta de la medida, digamos, de los tramos de A L, porque nuestra estructura en la parte inferior está dividida en 6 partes, y si tenemos 6 metros, entonces nuestra medida en AL será 1 metro, LK 1 metro, KJ 1 metro, y así sucesivamente la cuerda inferior. Ya digamos, cuando queremos hallar nuestra altura, que sería el punto DJ, por tangente de 30, que es el ángulo que tenemos acá, se puede hallar, que sería la tangente de 30, que sería el punto DJ sobre AJ, que sería el punto de acá. Entonces, como AJ es 3, entonces DJ será igual a 3 por la tangente de 30. En este caso, DJ nos dio 1,73, que es este mismo. Es la altura de nuestra estructura. Eh, Aquí podemos ver que la distancia entre A y J
es de 3 metros y que acá eh, será de 2 metros y que AL es de 1 metro. Lo podemos definir fácilmente. ¿Cómo hacemos para allá, digamos, BL? BL, que es lo mismo que hicimos con el ángulo DJ. Entonces, para BL, que va a ser igual a FH, o sea, solo podemos hallar con lo que hallemos en la mitad de la estructura, va a ser igual a lo de la otra mitad. Entonces nos enfocamos en hallar los de un solo costado. En este caso, la tangente de 30 es igual a BL, que es el que tenemos acá, BL, sobre AL, sobre AL. Entonces, AL, que es igual a 1 por tangente de 30, es igual a 0,57, que lo tenemos acá, BL. Eh, Podemos observar que si nosotros cogemos DL y lo dividimos en 3, nos va a dar el valor de BL. Que si cogemos DL y lo dividimos en 3, nos da BL y nos multiplicamos por 2, nos va a dar CK. Lo mismo sucede con con las partes de abajo. Ahora, para hallar este otro elemento que tenemos aquí, que es CJ, entonces simplemente como es un triángulo rectángulo, CJ es igual a la raíz cuadrada de CK al cuadrado más KJ al cuadrado. Tenemos acá que CJ es igual a 1,52. Como resultado final, después de que hallemos la longitud de todos nuestros elementos, los sumamos y tendremos un total de 23,48 metros. Un punto importante en el desarrollo de nuestra estructura es buscar las propiedades de nuestros ángulos para hacer las cerchas. Entonces nos piden un ángulo A36, el cual debe ser de piernas iguales o patas iguales, y dice que la referencia es L64 por 64 por 4,8, el cual tenemos acá en la tabla. Nosotros vamos a nuestro libro guía de mecánica de materiales y lo encontramos, acá lo tenemos subrayado, 4,8. ¿Cuál es el dato que necesitamos de ahí? El dato de masa por metro y que se expresa en kilogramos sobre metro. Entonces tenemos que este es de 4,6. Como son dos ángulos por lo que están enfrentados, como lo vimos en la primer gráfica, entonces este resultado lo vamos a multiplicar por 2 porque son ángulos enfrentados para un total de 9,2 kilogramos por metro. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces nosotros recordamos que cuando hicimos el cálculo, las medidas de todas las longitudes de todos los elementos, nos había dado un total de 23,48 metros. Ese 23,48 lo multiplicamos por 9,2, que es el peso de los ángulos, y adicionalmente lo multiplicamos también por la gravedad, por 9,81, y vamos a tener el peso total de nuestra estructura. Bueno, una parte esencial para nuestro techo, para nuestra estructura, es que debemos escoger las tejas para poder cubrir el área de nuestra estructura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cogemos la cuerda superior que tenemos y la vamos a dividir en dos. Vamos a dividir en dos nuestra cuerda superior y entonces tenemos que eh, nos da 3,46. Entonces vamos a la tabla que nos ofrece Eternit, a la ficha técnica de cubiertas, y podemos encontrar los datos técnicos de la teja que nos sirve. Vemos que para este caso, para cubrir un área de 3,46 nos serviría una teja de 1,69 más una teja de 1,83, sobrándonos más o menos unos 6 centímetros en la parte de abajo de, del techo. ¿Sí? En la parte de abajo nos sobraría eso. Tenemos una teja de estas más una teja de estas más una de estas. ¿Sí?
de la longitud de la cuerda superior de las dos tejas. Tendríamos 1,83 más 1,69 nos da 3,52, como lo tenemos acá. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia o de la cercha se requieren coger estos 3 metros y vamos aquí a la tabla y vemos que dice que es 0,87 de alto. Eso nos da 3,43. 3,43 tejas para un total de 2 tejas por 2 lados por 3,43. Esto nos da 13,72 tejas, cada una con un peso de 17,66 kilos, como aparece en la tabla.